de un creyente, donde el creyente se pregunta acerca del conocimiento de Dios. ¿Cómo poder conocer más de Dios? ¿Cómo poder entrar quizás en otra relación o en una relación diferente con el Señor? Y hay veces que uno llega a pensar que la forma de conocer mejor a Dios es teniendo lugares de mayor responsabilidad. Uno quizás piensa que para conocer a Dios uno tiene que ser un pastor, o para poder conocer mejor a Dios uno quizás deba ser un profeta. Entonces Dios va a hablar directamente conmigo y voy a poder tener un mayor conocimiento de Dios. A lo largo de los años las personas han ido cambiando o han ido viendo esto. Y hoy nos encontramos en medio de un momento donde la sociedad piensa que tras ponerse títulos de hombres, los cuales no son dados por Dios, por eso digo de hombres, no es que no existan tales ministerios, sino que el hombre se lo ha impuesto para tratar de tomar un lugar de mayor importancia. Según lo que uno entiende, si yo soy un profeta, entonces soy una persona más importante. Por ende, la bendición de Dios será mayor. Y tendemos a pensar que las cosas simples, las cosas que parecen insignificantes o que escapan de la vista de los demás, no son importantes o no son espirituales o no tienen que ver con la obra de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios nos habla de algo totalmente diferente. En medio de una sociedad y de un momento donde los cristianos, el pueblo de Dios, está siendo confundido y caminan detrás de ministerios de hombres que se autoproclaman profetas, apóstoles, y de esa manera dicen tener un lugar de conexión con Dios, a tal punto que en algunos casos dicen cierren su Biblia porque Dios va a hablar a través del profeta. Ya no es por la palabra de Dios, sino por la revelación nueva, fresca, que Dios trae al corazón de ese profeta. Entonces las personas tienden a mirar esos ministerios, tienden a mirar esas personas y dicen, estamos lejos de esa gloria de Dios, estamos lejos de ese poder, estamos lejos de esa revelación de la palabra, estamos lejos de esa consagración o esa comunión con Dios. Por lo cual la gente comienza a mirar esto como algo muy lejano para su vida. Dice, yo nunca voy a ser un siervo de Dios de esas características, nunca voy a poder alcanzar ese nivel espiritual. Pero no conocen realmente. Hoy vemos personas que lo que a ellos les interesa es viajar en aviones de un lugar para otro, estar en yates, y aún muchos de ellos no lo ocultan, sino que abiertamente lo muestran, y muestran esa vida de autenticidad, y muestran esos lujos, y lo muestran a la gente. Y le dicen, bueno, estamos aquí en el yate, estamos aquí en el Caribe, estamos en tal lugar, y es una bendición. Pero no se dan cuenta realmente qué es lo que están haciendo, qué es lo que están tratando de mostrarle a las demás personas, qué es el Evangelio de Cristo, qué es verdaderamente la voluntad de Dios, qué cosas son importantes para Dios. Alguno dirá, bueno, pastor, algo importante es quizás lo que usted está haciendo ahora, predicar la palabra. Y quizás algo importante también sea salir a la obra misionera, eso es algo importante, cuando uno hace algo así. Quizás algo importante también sea ser un líder en la iglesia, un referente. Quizás hacer algo importante para Dios o algo que tenga valor, quizás sea alabar a Dios, poder servirle a Dios en alabanza, tocando un instrumento, y eso es importante. Quizás eso sea más importante que cualquier otra cosa que yo pueda hacer. ¿Por qué? ¿Por qué no pintar las paredes? Antes de poder abrir este lugar, hermanos salían de su trabajo y todas las tardes venían aquí y nadie los veía. Y nadie sabe quién fue. Pero estaban aquí trabajando, desarmando todo el lugar, los paneles que había, pintando, trabajando en la electricidad. ¿Quién vio esa tarea? ¿Quién pudo ver todo ese trabajo? ¿Quién pudo ver la obra que se hizo? Y uno quizás pueda decir, bueno, ese trabajo no es espiritual, porque solamente es venir a pintar, es una tarea material. Y hay algunos que quizás en esos momentos dicen, no, yo no quiero hacer esa tarea, yo quiero predicar la palabra, no quiero pintar la pared, no quiero arreglar algo. Hay momentos donde le he hablado a los hermanos y les digo, mire, para poder realizar una cruzada de milagros es necesario que
alguien se vaya, se mueva, consiga los clubes, los alquile, averigüe, proyecte. Y de esa manera vamos a poder realizar cruzadas de milagros todos los meses. Pero hay alguien que tiene que ir a hacer esa tarea, investigar, viajar hasta el lugar, conocer. Quizás a muchos no me pareció una tarea importante. De hecho, no hay 10 personas que hayan levantado la mano o que siquiera lo hayan hecho. Y que digan, acá hay un lugar para hacer una campaña, acá tenemos un lugar para hacer una cruzada. ¿Por qué? Y porque si tengo que elegir entre ir a ver un club, ir a ver un lugar y hacer una tarea de evangelismo, y voy a hacer una tarea de evangelismo porque es espiritual, porque en el evangelismo voy a compartir mi testimonio, aquel que está predicando voy a estar compartiendo una palabra. Entonces es más espiritual, o pareciera ser más importante una tarea que la otra. Pero cuando tú encuentras un lugar para hacer una cruzada de milagros, y luego a aquel lugar llegan cientos de vidas para conocer a Cristo, para escuchar la palabra por primera vez, dime si esa obra no es espiritual. Dime si esa obra no tiene que ver con el obrar de Dios. Parece insignificante, ¿por qué? Porque nadie te ve. Porque mientras que investigas, que buscas, que te mueves, nadie ve esa tarea. Hay tareas que no son tareas que puedan verse a simple vista, pero eso no significa que no sean importantes. La palabra de Dios nos habla acerca de la primera resurrección, la resurrección hecha por uno de los discípulos del Señor. Dice la palabra que había una mujer. Esta mujer no era profetisa. Esta mujer no tenía grandes talentos. No era una mujer popular. No se mostraba delante de los hermanos como una mujer empoderada. No tenía un mensaje poderoso, ni un mensaje de autosuficiencia, o que hablaba acerca de la autosuperación. No, esta mujer era una mujer diferente. Pero sin embargo, lo que parece insignificante, lo que parece que no es importante, lo que parece ser una tarea material, la Escritura nos muestra que para Dios tiene mucha relevancia. Y para Dios es sumamente importante, de tal manera que su nombre quedó escrito. Que el milagro que Dios hizo fue algo extraordinario en la vida de esta mujer. La palabra no nos dice que predicó a las multitudes. No fue como la vida de Pedro, no predicaba y miles se convertían. No nos cuenta mucho la Escritura acerca de ella, pero su historia quedó marcada y marcó un milagro extraordinario. Y la iglesia de aquellos días, al ver este milagro, pudieron creer, se animaron a confiar en Dios. Y es el claro ejemplo de aquella persona que hoy quizás se siente menospreciada, aquella persona que hoy quizás confunde un lugar en donde la gente te ve y eres un referente con lo que es importante para Dios. ¿Acaso para Dios será importante que yo me ponga profeta, apóstol, o que diga que me llamen de tal o cual manera? ¿Para Dios será importante? Claro que no. No es importante de la manera que algunos puedan llamarlo. No es importante en el lujo que uno pueda vivir. No importa si tengo un auto de alta gama del último año. No importa si tengo una casa grande, espaciosa, o vivo de grandes lujos. La palabra dice que el reinado, el lugar de autoridad, no consiste en esto. Sin embargo, hoy vemos ministerios que se muestran de esta manera, con ostentosidad, con lujos, con las personas queriendo ser como el predicador, queriendo alcanzar el éxito y queriendo alcanzar lo que ellos tienen, su elocuencia, su manera de predicar, el mensaje. Pero sin embargo, al mirar toda esta obra, uno puede decir, bueno, entonces lo importante es alcanzar eso. Si no logro alcanzar ese lugar, entonces mi servicio no será importante a Dios. Quizás alguno diga, yo estoy limpiando la iglesia y acomodo las sillas. ¿Será importante para Dios? ¿Será importante para Dios aquel que cada semana prepara la comida para poder llevarle a los pobres, a los que no tienen que comer? ¿Será importante para Dios? Pero quizás dice, nadie me ve.
Nadie sabe siquiera que yo cocino. Los hermanos luego llevan la olla y entregan la comida, pero quizás uno se movió para conseguir las cosas, preparó todo y estuvo solo. Y peleó y luchó con su mente y luchó con su corazón. Pero lo preparó, lo hizo. Y estaba ahí. Y en medio de aquella condición, uno dice, ¿será importante? ¿Será realmente relevante para su vida? ¿Será realmente importante para la vida de Dios la obra que está haciendo? Hay veces que uno dice, nadie me ve aquí. Y uno confunde y dice, yo quisiera que me vean. Yo quisiera que se enteren lo que estoy haciendo. Hay veces que personas dicen, yo quisiera que se entere que estoy haciendo esto y aquello. Yo no tengo que enterarme. Porque Dios es el que lo ve. Dios ve nuestra obra, Dios ve lo que nosotros hacemos. Pero no lo hacemos para llamar la atención, o a lo menos no debiera ser así. Dios nos ve. Dice la palabra que lo que nosotros hablamos en secreto, en nuestra recámara, Dios nos recompensa en público. Dios nos muestra su bendición en público. Nadie se enteró de mi oración. Nadie conoció lo que yo le pedí a Dios. Pero Dios hizo esa obra. Dios respondió mi oración. Hay veces que llegamos a pensar que hay ciertas cosas que no son importantes y las descartamos. Entonces cuando alguien me dice, mira, tienes la oportunidad de ir a predicar a un lugar, digo, bueno, entre ir a predicar a un lugar o hacer esta tarea que me encomendaron, pero es material, entonces no, prefiero ir al evangelismo. Aunque en definitiva no sea que el evangelismo dependa de mí, pero prefiero ir al evangelismo y no quizás quedarme pintando una pared, o arreglando algo, o cuidando un lugar. Porque no pareciera que eso es espiritual, eso es algo carnal, es algo material. ¿De qué manera eso va a ayudarme? Pero la palabra de Dios nos habla acerca de Tabita. Acerca de aquella mujer que su nombre en griego es Dorcas, que significa gacela. Una mujer que abundaba en limosnas y que ella lo que hacía era ser una costurera. Ella preparaba túnicas que le daban los hermanos, que preparaba vestidos para las mujeres, para aquellas personas que tenían necesidad. Dorcas era predicadora. Dorcas era una mujer empoderada como las de hoy, que quiere llevar un ministerio y dice empoderamiento. ¿Acaso ese era el ministerio de Dorcas? No. Dorcas lo que hacía era tejer, preparar las prendas de aquellas personas que estaban en necesidad. Era una mujer dadivosa, era una mujer generosa en su corazón. De tal manera que cuando muere, dice la palabra que Dorcas se enferma y muere. Pedro se encontraba a algunos kilómetros de aquella ciudad y había hecho un milagro extraordinario en aquel Eneas que estaba paralítico. Y entonces los hermanos lo mandan a llamar para que pudiese venir a donde se encontraba esta hermana, con la esperanza de que su corazón pueda ser consolado tras la muerte de Dorcas. Nos dice la palabra que Pedro llega a aquel lugar y ellos comienzan a mostrarle todas las cosas que ella hacía. Estos son todos los vestidos que ella preparaba, y lloraban y se lamentaban. Una obra hecha para Dios, pero que tiene impacto en el corazón de los demás. Una vida que marca la vida de otros. Esa es la historia de Dorcas. Fue predicadora, dio un poderoso mensaje, su vida dio un poderoso mensaje. Su vida aún sigue hablándonos de que las cosas que parecen que no son importantes, sí lo son para Dios. Una mujer que preparaba allí túnicas, vestidos. Y Pedro comenzó a ver y dice, esto es todo lo que ella hacía, estas son todas las cosas que ella daba, y siempre trabajaba y nos preparaba estas cosas. Y lloraban y lloraban. Dice que Pedro manda que todos salgan de aquella habitación y clama al Señor. Y allí se da la resurrección de esta mujer llamada Tabita. Aquel milagro tan extraordinario produjo en el corazón de los hermanos la fe y aquellos que creyeron a partir de esto y que pudieron darse cuenta que hay cosas simples en las cuales quizás nadie te ve,
pero que son importantes para Dios. Talita era importante para el Señor. Era importante para los creyentes de esa época. Era importante para los hermanos. Porque su historia hablaba de una generosidad, de una vida cambiada por Dios. Ahora dice la palabra que ella era discípula de Jesús, aprendía del Señor. Se cree que era una mujer que era viuda y le había quedado dinero, que tenía dinero, por eso trabajaba y era generosa y preparaba estas prendas para las hermanas. Pero la pérdida de esta hermana produjo un dolor en el corazón de todos. Su vida marcó el corazón de los demás. Ahora la pregunta es, ¿tu vida está marcando la vida de los demás? Las obras, dice que ella abundó en buenas obras, que fue generosa. Y eso marcó el corazón de aquellas personas que quizás no tenían el poder de acceder a eso. Es decir, aquel que hoy no tiene para poder comprarse una zapatilla, o tener un abrigo, o tener una remera, un pantalón. No puede, está en la calle, está en una situación difícil. Y esta mujer le preparaba estas prendas. Y el agradecimiento en su corazón por su bondad, por su generosidad. Pero esto venía de un cambio y de una transformación en el corazón de Dorcas. En su vida, Jesús había cambiado su corazón, había transformado su vida. Y ahora, ¿cuál era el ministerio de esta mujer? El ministerio de esta mujer no fue ser una mujer líder que le hablaba a las otras mujeres para que se levanten. No fue una mujer que nos dice que daba profecías ni nada por el estilo. Su ministerio fue preparar vestidos, preparar túnicas. ¿Quién la veía mientras que ella estaba allí preparando estas prendas? Parece un ministerio insignificante. Algunos dirán, bueno, hasta algo material, sin importancia. Pero esta historia nos deja entender que no es así. Delante de Dios, lo que parece insignificante para nosotros, delante de Dios, tiene gran precio. Algunos quizás digan, pero nadie me ve lo que yo hago. Nadie ve que yo ayudo. Nadie ve la generosidad, lo que Dios hizo en mi corazón. Dios te ve. El Señor ve tu vida. Él ve tu hogar, Él ve tu corazón. Y es Él el que va a recompensar la obra. Dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías que había un rey. Este rey, así como los líderes de estos días, mostrando el lujo y la ostentación y creyendo que por tener todas esas cosas, eso significaba ser un rey. Aquel que hoy se llama profeta, quizás diga, eso es conocer a Dios. Aquel que da una palabra profética, o aquel que comienza a decir en un mover, siente una atmósfera de Dios. Eso es conocer a Dios y tener una relación personal con Él. Pero sin embargo, la Escritura dice, no es por eso. No es porque viajes en avión de aquí para allá y te muevas y tengas hoy el mejor traje, la mejor ropa que puedas tener, o el auto de lujo. No tiene nada que ver con Dios. O tener la iglesia más ostentosa, o la iglesia más grande de la ciudad. Entonces, si tengo la iglesia más grande y son miles de personas las que están allí, ¿significa que ahí está Dios? No, de ninguna manera. Pero esos son los frutos. No confunda gente con frutos. Los frutos es algo diferente. No tiene que ver con cantidad de personas. La gente hace cola para poder entrar en un lugar de comidas rápidas a comer. Y uno puede decir, la comida es buena, pero es una comida chatarra, es una comida rápida. Es nociva inclusive para la salud. Y quizás hay otro que ofrece otra clase de alimentos, pero no lo busca de esa manera, no es tan masivo. Es decir, ¿cómo se mide el éxito? Entonces, se puede medir el éxito de esa manera. Si hay gente haciendo fila, quiere decir que el alimento es bueno. No. Puede ser que a la gente le agrade el alimento, no significa que sea bueno para su vida. No significa que va a producir un cambio. La palabra nos habla acerca de este rey llamado Salum, hijo de Josías, rey de Judá, el cual el rey no le iba a durar nada en sus manos. ¿Por qué? Porque era codicioso, porque era avaro, porque su vida estaba mirando
todo lo que él podía tener. Dice la palabra: ay del que edifica su casa sin justicia y sus alas sin equidad, sirviendo a su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Él pensaba que la ostentación y todo lo que podía tener era suficiente para ser un rey, para mostrar el esplendor. Pero vino la palabra de Dios para confrontarlo, así como viene esta palabra para confrontar a aquel que se siente que está en un lugar de más responsabilidad, por así decirlo quizás, pero no en un lugar en donde está más cerca de Dios, en un lugar de más importancia para Dios. Uno puede tener una tarea de responsabilidad en la iglesia, pero no significa que sea más importante o más acepto para Dios. Dorcas era una mujer que preparaba túnicas, vestidos, pero sin embargo el Señor la resucitó. Tan importante era su vida que el Señor la volvió a la vida. Su vida representaba la fe y la esperanza de los creyentes. Dice la palabra, yo voy a invitarte que puedas abrir tu Biblia en el libro de Jeremías, en el capítulo 22 del libro de Jeremías. Allí se encuentra la palabra del Señor para esta noche. El libro de Jeremías, capítulo 22. Vamos a leer del versículo 15 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: ¿reinarás porque te rodeas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien? Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí?, dice Jehová. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Santo nuestro Dios. Dice la palabra: reinarás porque te rodeas de cedro. ¿Acaso vas a ser un líder de esplendor? ¿Vas a ser un líder mejor porque te rodeas de lujos? ¿Acaso demuestras que te va bien, que tienes éxito porque te rodeas de lujos? Porque te muestras con ostentosidad y muestras como que el respaldo de Dios está en tu vida por lo que muestras. Bien podría ser una palabra para los líderes y referentes de estos tiempos. ¿Significa que tienes a Dios? ¿Significa que estás reinando justamente? ¿Que estás obrando? ¿Que estás ejerciendo tu lugar de autoridad de la manera correcta? Porque tienes cedro, porque tienes pisos de mármol, porque vives en lujos. ¿Significa que conoces a Dios? ¿Eso te va a acercar a Dios? Hay veces que una persona dice: no, yo quiero estar en un lugar como para uno, un lugar como para mí, un lugar que sea cómodo, como lo que yo me merezco. ¿Pero acaso porque te rodees así, reinarás? Porque te rodeas de cedro. ¿No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien? Haciendo referencia al reinado de David. ¿Acaso no le fue bien? ¿Pero por qué? ¿En qué consistía que le vaya bien? ¿En qué consiste que nos vaya bien en nuestra vida? ¿En qué consiste conocer a Dios? Y algunos dirán: pastor, bueno, yo pensaba que cuando me encuentre predicando, entonces ahí voy a conocer a Dios. No. David no preparaba túnicas, vestidos. Y parecía su ministerio nada. Pero sin embargo, la Escritura nos muestra la importancia de aquellas obras que quizás no son vistas por nadie, pero son vistas por Dios. Dios las tiene presente. Y así lo mismo, estos versículos hacen referencia a la condición de una persona y quién vela por esa condición, por la condición de aquel que está desvalido. Dice la palabra: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Cuando el pobre viene y me pide una ayuda y no lo escucho, el Señor dice que cierra su oído al clamor de aquel que hoy está en necesidad, clamará y tampoco lo escucharé. Porque cerró su oído, bloqueó su corazón para no escuchar la necesidad del otro, lo que el otro podía pedirle. Así muchas veces aún el cristiano actúa de manera egoísta, cierra su corazón
Y cuando se presenta la oportunidad de poder mostrar que es una persona diferente, que es una persona como era Tabita, generosa, que abundaba en obras, abundante obras, y que era una mujer que daba. Y en vez de mostrar esa condición, cierra su corazón y no quiere escuchar a aquel que hoy está en necesidad. Reinarás porque te rodeas de cedro. No comió y bebió tu padre, hizo juicio y justicia, entonces le fue bien. Dice la palabra, ¿acaso no le fue bien porque obró justamente? ¿Tú piensas que lo ostentoso, que vivir en un palacio, que tener hoy una gran mansión, una gran casa, es sinónimo de algo? La palabra de Dios dice no. Porque tu padre vivió, pero vivió justamente, lo hizo rectamente y con justicia. Y eso fue lo que marcó la diferencia. Pero ahora dice más. No comió y bebió tu padre, hizo juicio y justicia, entonces le fue bien. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. Otra versión de las Escrituras dice, Él juzgó la causa del pobre, del desvalido. Él actuó con justicia ante las personas pobres, ante los que estaban en necesidad. Él obró así, de esa manera. Y por eso, dice la palabra, entonces por eso le fue bien, porque actuó de la manera correcta, porque actuó rectamente su corazón. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien, dice la palabra. Ahora, otra versión de las Escrituras dice así. Ahora, Jeremías estaba presentando la situación y la condición de un corazón que actuaba rectamente y justamente para con Dios. Entonces veía la justicia de Dios, no por lo que le rodeaba, no por lo que pudiera tener, sino porque había prestado oído a la necesidad del pobre, a la necesidad de aquella persona que hoy está pasando un momento así. Dice la palabra, piensas que ser rey consiste en vivir rodeado de cedro. Tu padre gozó de la vida, pero actuaba con justicia y rectitud. Por eso le fue bien. Defendía los derechos de pobres y oprimidos, y por eso le fue bien. Y eso se llama conocerme a mí. Hay quienes dicen, ¿cómo puedo conocer a Dios? Bueno, la palabra de Dios nos muestra de una manera. Hay quienes dicen, yo conozco a Dios, yo conozco al Señor, Dios está presente en mi vida. Pero cierran su corazón al necesitado, al pobre. Quieren tener lugares de importancia. Entonces cuando de repente alguien me dice, ¿sabes qué hay para hacer una tarea? Pero digo, no, esa tarea es material. Cada tanto Dios nos ha permitido en estos años poder abrir diferentes iglesias y hemos tenido que hacer obras. En algunos casos ha sido una gran obra. Y no han sido muchos los que han estado en esos momentos de trabajo. En una de las obras teníamos que trabajar de noche porque no se podía durante el día. Y teníamos que romper paredes de hormigón y en medio de la noche sacar el escombro, arrastrarlo desde un primer piso, en bolsas, hasta un estacionamiento que estaba lejos también. Para ir sacando todas esas cosas, rompiendo, preparando la plataforma, trabajando de noche para poder llevar la palabra de Dios en aquel lugar. Y quizás algunos digan, esto es una tarea material. Pero hoy vidas están llegando a aquel lugar conociendo la palabra de Dios. Vidas son libertadas por el poder y la gloria de Dios. Pero esto sucedió en medio del oculto, en medio de un trabajo de noche donde nadie podía verlo. Y algunos quizás decían, bueno, quizás yo podría estar haciendo el evangelismo o predicando la palabra. Quizás haciendo algo más espiritual. No tan carnal como tirar abajo una pared. No tan carnal como estar soldando en medio de la noche. Pero aquello que parece una tarea material. Una tarea insignificante, un ministerio sin importancia. Bueno, esta era la vida de Dorcas. Un ministerio aparentemente sin importancia, pero que marcó el corazón de los demás. Tu vida está marcando el corazón de los demás. La obra que tú haces para el Señor, tu servicio a Dios está marcando la diferencia. Tu servicio a Dios está orando de tal manera. Aquellos hermanos que trabajamos allí en la noche hasta que la iglesia pudo abrirse, hasta que aquel lugar llegamos y inauguramos por primera vez. Hoy cientos de vidas han llegado y han conocido a Dios. Familias han sido cambiadas por la obra de Dios. Pero comenzó así, con hombres que entendieron
que aún en aquellos momentos donde nadie te ve, Dios te ve. Aún donde estás pintando y dices son las 3, 4 de la mañana y después de acá me voy al trabajo y sigo. Pero Dios te ve. Y parece un ministerio no muy reconocido. Nadie dice, aquí está aquel que pintó la puerta. Aquí está el que puso las lámparas. Aquí está el que hizo esto y aquello. Bueno, en la palabra tú encuentras aquellas personas que edificaron. Los que trabajaron en la puerta, aquellos están nombrados en la Escritura. Los que no hicieron nada no figuran allí. Los que no hicieron ninguna obra no figuran allí. Pero aquellos que trabajaron, aquellos que sirvieron a Dios y que lo hicieron de esa manera, quedaron allí plasmados en la Escritura. Quizás tú digas, lo que yo hago para Dios no es importante. Bueno, esta palabra viene para decirte que lo que tú haces es importante, aunque nadie lo vea. Quizás tú digas, yo preparo comida y le llevo a la gente pobre, a los que están en la calle, a los que están en necesidad. Preparo allí una muda de ropa y me acerco al que está necesitado. Quizás nadie lo ve. Nadie está viendo lo que tú haces. Pero esa obra será recompensada de los cielos. Porque dice la palabra, que da pobre a Jehová presta. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo es Dios! Bendito sea Él. Dice la palabra, a Jehová presta que da al pobre, y Él, bien que ha hecho, se lo devolverá, se lo volverá a pagar. Dios nos retribuye abundantemente en nuestra vida. Dios nos da abundantemente en nuestro corazón. Aun cuando pensamos que no es importante, aun cuando pensamos que lo que tenemos es insignificante. Algunos quizás digan, bueno, yo sirvo a Dios, pero no hago nada importante, pastor. Mira, lo importante es que puedas servir a Dios de corazón. Que lo que hagas, lo hagas con un buen corazón. Tabita preparaba las túnicas y los vestidos para las hermanas, pero lo hacía de corazón para Dios. Ella sabía que estaba haciendo una obra. Y su obra era de corazón para Dios. Quizás alguno diga, no era importante. La palabra nos dice algo diferente. Sí, ¿verdad? Quizás hoy es importante aquel que es un evangelista que se mueve de un país a otro. Aquel que dice ser un profeta y tener las revelaciones para el 2023, para el 2024 y tantas cosas. Pero él dice ahí la que está tejiendo el oculto. La que está preparando allí lo que nadie ve, pero para acercarse a aquella persona que está en necesidad. Dice la palabra, él buscó la causa del afligido y menesteroso y estuvo bien. ¿Por qué estuvo bien? Hay quienes dicen, yo conozco a Dios. Esta palabra dice, ¿no es esto conocerme a mí? Ayudar al pobre, tener justicia por aquel menesteroso, por aquel que está en necesidad. Dice el Señor, ¿no es esto ayudarme a mí? En un momento dice la palabra que el Señor dirá, aquel que lo hizo por uno de estos pequeños lo hizo por mí. Tabita, mientras que preparaba las túnicas, no estaba mirando la necesidad de los hermanos solamente, estaba mirando la obra de Dios, estaba viendo la obra de Cristo, porque un día el Señor se lo demandaría. Y por cuanto lo hizo por los pequeños, el Señor dice, por mí lo hiciste. ¿No es esto conocerme a mí? ¿No es esto conocer a Dios? Aquel que hoy dice, no, yo vivo en medio de lujos y en medio de la ostentosidad y en medio de una gran bendición que Dios me ha dado. Pero te olvidaste del pobre, te olvidaste del necesitado, te olvidaste del desvalido, te olvidaste de los que sufren, te olvidaste de los que hoy están mal. Hay iglesias para millonarios en estos días. Iglesias donde solamente pueden entrar las personas que son muy pudientes. Hay iglesias donde solo se habla de prosperidad. Y cualquiera que quiera dar un mensaje diferente no tendrá cabida en esos lugares, no será invitado. Cantantes del mundo cristiano van a esas iglesias y tienen que hacer lo mismo que ellos hacen ahí. Si tú quieres que te inviten a esos lugares, hay quien dice yo quiero. O quizás lo ven como una oportunidad. Y si me invitan a esas iglesias, a esos megatemplos, entonces mi música será conocida. Y no importa si lo que están haciendo ellos está mal, mi música será conocida. Miles de personas a través de esto podrán conocerme. Pero no se dan cuenta que están participando en los pecados de ellos.
porque no predican a Cristo, porque no viven la vida de Dios, porque no obran conforme a la justicia, porque al pobre le dicen en la puerta: tú no puedes entrar así vestido, tienes que cambiarte. Al pobre no lo dejan entrar, no hay cabida para ellos. Sin embargo, dice la palabra que el Señor se acercaba a los pobres, se acercaba a los oprimidos, el Señor se acercaba a aquellos que estaban cautivos por los demonios, el Señor se acercaba a sanar a los enfermos, a los que estaban postrados en un lecho, a los ciegos, a los paralíticos. Esto le diría: los paralíticos no puedes entrar aquí, a menos que tengas mucho dinero. No tienen cabida, no pueden entrar en esos lugares. Son lugares selectos para personas de su misma condición, donde el pastor entiende ser más millonario que los que están allí, pero no está Dios. Dice la palabra: reinarás porque te rodeas de cedro. No comió y bebió tu padre, hizo juicio y justicia, entonces le fue bien. ¿Sabes por qué perdura el reino? ¿Sabes por qué perdura el liderazgo? Porque uno obra en justicia, porque hace lo recto delante de Dios, porque uno entiende a quién está sirviendo. Hace poco tiempo había un profeta que vendía milagros, luego lo traían para todos los lugares, para Centroamérica, de diferentes partes, y supuestamente hacía milagros impresionantes, inexplicables, porque era todo un show. A las personas las sacaban de su casa con la cama y las llevaban con la cama a los estadios, porque estaban postrados supuestamente y se levantaban ahí de la cama en medio del estadio. Y la gente decía: wow, qué tremendo. Pero así como el reinado de salud, no duró nada el liderazgo. Siendo una persona joven, hace muy poco perdió la vida. ¿Dónde quedó el cedro? ¿Dónde quedó todo aquello por lo cual pensaba que iba a poder reinar? ¿A dónde irá la mentira, el engaño y la falsedad? ¿A dónde irá aquel que cierra el corazón? Porque esto no es diferente a aquella persona que hoy está sufriendo dolor y está sintiendo angustia en su corazón, y alguien se burla y juega con el corazón y con los sentimientos de esas personas. Dice la palabra en Proverbios 14: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Por su maldad será lanzado impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. El que hace esto pobre, dice, afrenta a su hacedor. Algo tan importante es ayudar al necesitado. En la Escritura puedes encontrar muchos pasajes que hacen referencia a esto. ¿Por qué? Porque el que ayuda al que no puede retribuirle verdaderamente, lo hace para Dios. Porque si tú le haces un favor a alguien que puede pagarte, es como cuando viene alguien importante del mundo a la iglesia y lo hacen pasar y lo hacen sentar en lugares de preferencia y le dicen: vamos a hacer una oración, porque dice: esta persona va a dar. Pero aquel que viene todo sucio de la calle dice: no, a ese no lo dejemos entrar, porque la gente se va a sentir incómoda. Pero uno debe pensar y replantearse: ¿cuál es la obra de Cristo? ¿Cuál es el llamado de Dios en nuestro corazón? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida? ¿Y qué es lo que verdaderamente es importante para Dios? Para Dios es importante solamente el pastor, el evangelista, el profeta, los ministerios que Dios ha dado. Ser un apóstol será importante para Dios. Aquel que está sirviendo a Dios de todo corazón. Dice: yo vengo y limpio el piso de la iglesia y lo hago agradecido y lo hago con un corazón maravilloso. Lo hago sabiendo que me siento importante. Siento que soy útil en las manos de Dios. Hay personas que se sienten inútiles a veces, dicen: no sirvo para nada, en mi vida no sirvo para nada, nada me sale bien. Pero cuando llega a los caminos de Dios, Dios le muestra que es útil. Que aquella persona que aparentemente no servía para nada, ahora Dios transforma su corazón. Pero ¿de qué manera comienza? Comienza así. Comienza haciendo una obra que quizás nadie la ve. Comienza ayudando en lo que puede. Luego dirá: ¿puedo ayudar en algún comedor? Y entonces preparará el alimento, lo compartirá con aquel que está en la calle. Y su vida será alimentada, su vida será transformada por Dios. Comenzará a mirar la necesidad.
Y en medio de aquella necesidad, en medio de la gente que sufre, en medio de la gente que hoy está en el hospital, en medio de la gente que hoy está clamando por necesidad, personas que cada día me escriben y me dicen, pastor, ore por mí, me van a amputar la pierna, pastor, ore por mí porque estoy enfermo, ore por mí, mi hija se fue de la casa, ore por mí porque me diagnosticaron cáncer, ore por mi vida. La gente pide oración, hay una necesidad constante. Pero el Señor dice en su palabra, ¿no es esto conocerme a mí? ¿No es esto que me conozcas? Que puedas acercarte a aquel que lo necesita, que puedas orar por el enfermo, que puedas ayudar al pobre, que puedas ayudar a aquel que viva sin esperanza, quizás camino a la muerte, pero tiene presente acercarme a salvación, la palabra de Dios. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Dios, aleluya. Y aleluya. ¿Tú quieres conocer a Dios? Esta palabra dice, ¿no es esto conocerme a mí? ¿Cómo? Claro, no es esto vivir en lujos, tener dinero, no. Obrar rectamente, con justicia, mirar la necesidad del pobre y ayudar. Él juzgó la causa del afligido y menesteroso, entonces estuvo bien, entonces le fue bien. Hay quienes quieren que le vaya bien en la vida, dice la palabra, por esto le fue bien a David tu padre, por esto le fue bien. Porque obró rectamente, porque miró la necesidad de los que menos tienen. Los gobiernos de hoy en día oprimen a los que menos tienen, levantando la bandera de la ayuda social y la ayuda al desprotegido. Cada vez lo ponen más en una condición desfavorable. Hoy en día es imposible prácticamente conseguir un alquiler, entonces miles y cientos de miles de personas fueron empujadas a la calle. Aún aquellos que en una economía mediana podían sobrevivir, podían alquilar una piecita o algo, hoy con una changa que puedan hacer algunas veces por semana no les alcanza para poder pagar un lugar. Para poder alquilar un lugar tendrán que tener propiedades, tendrán que tener garantías, recibos, y se ha hecho imposible para muchas personas. Entonces los diferentes sistemas de gobierno van empujando a la calle cada vez más a la ruina y a la pobreza, porque no velan, porque no obran con justicia por aquel necesitado. Porque hacer lo recto y lo justo es velar por los que menos tienen. La gente no necesita caridad, necesita que uno pueda mirar, pero obrar recto y justamente por sus vidas. Uno no se acerca a las personas con lástima. Eso no es un buen sentimiento. Uno se acerca porque sabe que Dios tiene poder para transformar esa vida, para cambiar su corazón, para levantarlo de la condición en la que esté y darle una oportunidad. Hoy quizás se siente así y se encuentra de esa manera porque dice, yo no soy valioso, no hay nada que pueda hacer, no soy útil para nada. Pero cuando se pone en las manos de Dios, aquello que parecía sin valor es como un diamante que comienza a verse el brillo, comienza a verse la gloria de Dios en su vida, y lo que parecía insignificante ahora puede servir en la obra de Dios, ahora puede trabajar en el reino de los cielos. Tabita estaba allí, una costurera de estos días, pero la gloria de Dios estaba en ella, la bendición del Señor, y su vida marcó la de los que estaban ahí. Los hermanos lloraban y se lamentaban por la vida de Tabita. ¿Por qué? Porque su vida no pasó desapercibida. Tú puedes decir, pero yo no estoy en el púlpito, yo no estoy en alabanza, no soy un líder. Tabita no dice que era eso, pero su vida no pasó desapercibida delante de los ojos de Dios. Quizás muchas personas podrían no conocerlo, pero aquellos que fueron beneficiados, aquellos que vieron su gran bondad, que vieron su corazón transformado por Cristo, la obra de Dios, aquí nos dice la discípula, una discípula del Señor. El Señor cambia nuestra vida, y aunque parezca que nadie pueda tenerte en cuenta, aún así, desde ese lugar, tú puedes marcar la diferencia. Desde un lugar donde nadie te ve, tú puedes marcar la diferencia. Yo me acuerdo cuando realizábamos cruzadas de milagros. En un momento comencé a coordinar las cruzadas. Pero anteriormente de eso,
yo comencé a buscar lugares para hacer campañas. Y comencé a investigar, comencé a buscar, me llamaba por teléfono y a visitar los lugares. Nadie veía esa obra, nadie sabía lo que yo estaba haciendo. Pero yo no lo hacía como solamente un trabajo de investigación o como algo que estaba oculto. Porque yo cuando llegaba a ese lugar veía las miles de personas que iban a llegar, veía las personas cambiadas, las personas transformadas, las vidas que iban a ser sanadas. Yo no decía, Señor, estoy haciendo esto y nadie me ve. Yo decía, Señor, tú estás viendo, Señor, que este lugar estará lleno de tu boca. Tú estarás viendo, Señor, las vidas que serán convertidas con tu palabra. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y muchos de los que hoy están han llegado en medio de aquellas campañas, en medio de aquellas cruzadas de milagros, donde por años no se abrió una puerta, Dios abrió una puerta. Miles llegaron. Dios obró de una manera tremenda. Pero ¿quién lo vio? Dios lo vio. Y dice la palabra que aquel que te ve en lo secreto te recompensa en público. Dice la palabra, pero tienes que tener cuidado con esto. Mateo 6 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Cuando hagas esto, no lo hagas para que los demás te vean. Porque dice la palabra, no hagas como los hipócritas, que hacen las cosas para ser vistos por los hombres. Hay quienes quieren que alguien vea lo que hace. Es una inmadurez. El sentir que si nadie me ve, no estoy en lugares de importancia porque nadie me ve. No te preocupes, Dios te ve. Yo cuando hacía estas cosas, había un montón de cosas que hacía y yo decía, nadie me ve. Nadie ve lo que estoy haciendo. El pastor nunca se va a enterar de lo que yo estoy haciendo. Porque el líder nunca le va a decir. Él resolvió el problema y él lo hizo. No va a decir de qué manera lo resolvió. No va a decir que no fue él. Pero yo decía, Señor, tú lo ves. Yo sé que a su tiempo, Señor, tú obrarás. Yo sé que tú eres justo, tú eres recto. Señor, y había momentos en los cuales tenía que decir, Señor, limpia mi corazón, porque no quiero pensar así. No quiero pensar mal. Señor, permíteme hacer lo recto y hacer las cosas como para ti. Hacer las cosas de corazón. No para que alguien me vea. No para tocar trompeta. No para que alguien diga, ¡ay, me hiciste la gloria de Dios! Dice la palabra, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa. Aquel que lo hace así, quiero que sepa que no habrá recompensa. No hay recompensa. Pero yo lo ayudé, yo fui, le llevé, no hay recompensa. Lo hiciste para mostrarte, lo hiciste para tocar trompeta, de que eres generoso. No sirve para nada. El Señor dice, no hay recompensa. Pero así como la oración en secreto, dice el Señor, si tú lo haces, pero lo haces rectamente, lo haces de corazón, sin querer mostrarte, sin querer ponerte en ningún lugar. Dice la palabra, someteos bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando sea el tiempo. Cuando sea el tiempo correcto, el Señor te levantará, sin importar cuánto culto puedas estar en la iglesia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque es Dios quien levanta, es Dios quien hace. Siempre tuve presente que nadie iba a poder frenar lo que Dios había determinado en mi vida. Y se había quizás en algunos momentos donde algunas personas se presentaban como obstáculos para tratar de evitar el crecimiento. Dios iba a hacer lo necesario para poder continuar. Pero mi tarea era servirle a Dios y hacer la voluntad de Dios sin mirar si alguien veía lo que yo estaba haciendo. Un momento en el cual estaba a la puerta de la iglesia y varias oportunidades conté esto. Y me sentía mal porque decía, para nadie aquí soy importante. Si yo mañana me voy de aquí, nadie se enteraría. Porque paso desapercibido, soy insignificante en esta obra. Nadie me iría a buscar. Y estaba así triste.
porque verdaderamente me sentía así, me sentía mal. Pero Dios me habló. En medio de ese momento Dios me mostró por diferentes situaciones que comenzaron a pasarme. En ese momento Dios comenzó a mandar personas a hablarme. Y pude darme cuenta de que no había pasado así como desapercibido. Que las túnicas y los vestidos que había hecho en lo oculto, había personas que aún lo tenían presente. Había personas que quizás no eran los referentes, no eran los líderes, pero para ellos no había pasado desapercibido. Para ellos significaba el que los recibió en la puerta, el que les predicó y el que los hizo que entre a la iglesia. Para ellos significaba aquella persona que en un momento de su vida estuvo ahí. Para ellos significaba aquel que le dio el panfleto en la calle y que le predicó la palabra cuando estaba alcoholizado, drogado en la calle. Para esa persona representaba aquel que se acercó en un momento de necesidad. Pero aún en medio de todo lo que Dios me hablaba, mi corazón se encontraba así y decía, aquí no soy importante. La tarea que yo estoy haciendo no es importante. Y en ese momento un joven se acercó. Este joven, Dios le dio un sueño. Y de aquel sueño él me veía. Y él me cuenta este sueño. Y me dice, antes de contármelo, me anticipa que él era una persona espiritual, para que yo no creyera que era algo que él estaba pensando. Él no tenía por qué soñar conmigo, era de otra provincia, había venido a visitar a su familia. Pero sin embargo me dice, tuve un sueño. Y soñé que estabas en la plaza, y soñé que estabas en el hospital, y soñé que estabas predicando en las estaciones de trenes, y soñé que estabas compartiendo la palabra de Dios. Y Dios me dijo que vas a ser un buen pastor. Yo era un hermano que estaba en la puerta, nunca había predicado la palabra, ni había estado en la plaza predicando, ni en el hospital, ni orado por los enfermos, ni nada. Pero esa idea de Dios comenzó a crecer en mi corazón. Esa palabra que Dios me dio en ese momento, ese sueño. Yo le decía, Señor, yo no sueño nada. Toda la gente dice que sueña con Dios. Y yo no sueño nada. O son todos mentirosos, o no sé, o tú no me quieres a mí. ¿Por qué no tengo sueños? ¿Por qué todos sueñan? Todos tienen cosas. Yo no lo entendía. Pero a partir de aquel momento, Dios comenzó a darme sueños. Dios comenzó a hacer que otros sueñen conmigo. Y Dios comenzó a alimentar lo que iba a hacer. Yo no estaba predicando la palabra, pero Dios comenzó a mostrarme lo que iba a hacer en mi vida. No está oculto para Dios lo que tú haces. Quizás nadie te ve. Quizás tú llegas y no hay nadie en la iglesia y tú estás aquí. Pero el Señor te ve. El Señor ve tu obra. Y aquel que te ve allí en lo secreto va a recompensarte en público. En su momento el Señor hará su obra en ti cuando sea el tiempo. En el momento que este varón me dijo sobre la puerta, pasaron muchos años hasta que pude comenzar a pastorear una iglesia. Pero pasó un poco tiempo y yo comencé a ver la obra de Dios. Comencé a predicar en las plazas, en los hospitales, en la estación. Comencé a ver la palabra de Dios cumplirse, el sueño de Dios cumplirse. Y dije, Señor, realmente creo, Señor, que no pasé desapercibido. Realmente creo, Señor, que lo que es insignificante para los hombres, Señor, está delante de ti en los cielos. Señor, está como algo valioso delante de tu presencia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Santo es nuestro Dios. Bendito sea. Tabita era una mujer sencilla, pero que servía a Dios de corazón. Haga lo que hagas tú, sirve a Dios de corazón. Si tienes que pintar la iglesia, hazlo. Si tienes que servir a Dios con tus talentos, con lo que Dios te ha dado, hazlo de esa manera. En una oportunidad hablaba con uno de los pastores, y este pastor es doctor, es médico. Y muchas veces pasa algo y dice, pastor, ¿sabe que me está doliendo acá? No sabe qué puede ser. Y yo le digo, pastor, quizás muchos lo deben molestar por esto, de la misma manera. Yo nunca lo molesté por ese sentido. Pero le hice esta pregunta, porque justamente en el momento que estábamos hablando pasó algo así. Y me dice, Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado talentos para que lo pongamos a disposición de su obra. Dios te ha dado algo a ti para que lo pongas a su obra. Dios hizo que yo sea un médico y me llamó a predicar su palabra. Y hoy con lo que yo tengo puedo servir a los demás. Hoy con lo que Dios me ha dado a mí yo puedo ser una herramienta para un hermano.
puedo darle un consejo, puedo decirle qué puede hacer o qué tratamiento puede hacer. Y eso es lo que Dios me ha dado. Y con lo que Dios me dio, debo bendecir. Dorcas sabía preparar túnicas y vestidos, y con eso sirvió a Dios. ¿Qué sabes hacer tú? ¿Qué tienes? Quizá alguno diga, no tengo mucho. El Señor le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, extiende lo que tienes en tu mano. Quizás tú digas, es poco lo que tengo, pastor, no tengo nada. Levántate y extiende lo que tienes en tu mano. ¿Qué tienes? Solamente esto tengo, es suficiente. ¿Qué tienes? Yo sé pintar, pastor, nada más. ¿Qué tienes? Y yo trabajé toda mi vida, pero no es que me especialicé en algo. ¿Pero qué tienes? Bueno, a mí me importa mucho la tarea de los que están en necesidad en la calle. ¿Qué tienes? Un corazón agradecido. ¿Qué tienes? La bondad de Dios. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué tienes en tu mano hoy? Quizá diga, no es mucho. Es como cuando alguien viene y dice, yo me siento avergonzado porque vine y no tengo nada para darle a Dios. Tengo 10 pesos. ¿Qué es lo que tienes? Dáselo a Dios. Dios conoce tu corazón. No se trata de la cantidad, sino qué es lo que tienes hoy. Si confías en Dios y le crees a Él, entonces tiende tu mano y dile, Señor, es poco lo que tengo, Señor, pero lo poco que tengo lo pongo en tus manos y sé que tú lo multiplicarás y sé que tú me harás, Señor, una persona de bien, una persona de bendición. Aleluya. Aleluya. Quiero invitarte a que puedas poner por pie. Dice la palabra, ¿no es esto conocerme a mí? ¿Quieres conocer a Dios? Acércate al pobre. ¿Quieres tener un encuentro con Dios? Acércate al necesitado. Acércate a la mujer que sufre. Acércate al enfermo. Acércate al desvalido, al desprotegido, al desamparado. Acércate a esas vidas. Dice el Señor, ¿no es esto conocerme a mí? Que obres con justicia. Piensas que por tener cedros en tu casa, piensas que por tener lujos y vivir una gran autenticidad, entonces dice, tiene a Dios porque todo le va bien. No. Si el éxito ministerial consistiera en eso, entonces la vida de los hombres de Dios de la Escritura, muchos de ellos, fue un fracaso. Hay quienes dicen, bueno, pero si uno tiene a Dios, Dios, dice la palabra que el Señor en la cruz llevó nuestras cargas, nuestras dolencias, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Claro, pero Tabita murió enfermo. Eliseo murió enfermo. Entonces, ¿por qué no puede pasarte a ti? Lo importante no es la manera, sino que al momento que llegue la hora, estar preparado para encontrarte con tu Dios. Tabita, en lo poco que hacía delante de los hombres, era importante delante de Dios. Y aún cuando está oculto de todos, no por eso es de menor bendición. No por eso está escondido de Dios. Puede esconderse de los demás. Algunos dirán, ¿y este quién es? No importa. Dios te conoce. Hay veces que de repente Dios levanta a alguien y dice, ¿y este quién es? Y es alguien que estaba allí en el oculto, haciendo una tarea que nadie veía. Pero cuando llegó el momento, Dios lo levantó. Cuando llegó el momento, Dios lo puso en el lugar correcto. Dios le dio la oportunidad. Hoy quizás tú digas, pastor, yo tengo poco para dar. Bueno, esta palabra viene para decirte que no se trata de la cantidad, no se trata del lugar de relevancia que puedas tener, no se trata de necesariamente tener que estar predicando en la calle, sino de abrir tu corazón y dar lo que tienes para Dios. ¿Qué tienes? ¿Qué te ha dado Dios? Entonces con eso sirve a Dios. Bueno, yo soy una persona que sé limpiar. Bueno, limpia para Dios, sirve a Dios de esa manera. Dios me ha dado capacidad para hablar con la gente. Bueno, sirve a Dios con lo que tienes. Dios me ha dado recursos y bienes. Bueno, sirve a Dios con los recursos que te ha dado. Tabita preparaba estas túnicas y estos vestidos con recursos. Servimos a la obra de Dios. Hoy estamos aquí y tú escuchas este mensaje porque alguien compró este micrófono, alguien compró los parlantes hermosos, amigo. Alguien lo hizo. O sea, hay veces que uno dice, yo soy inútil. El problema está en que no estás viendo lo que tienes, sino lo que te falta. ¿Qué tienes? Si miramos lo que nos falta,
bueno, entonces va a ser imposible. Si yo miro lo que me falta a mí, entonces no subo a predicar. No vengo. Si voy a mirar lo que me falta, si voy a mirar todo lo malo, entonces digo, no, ¿qué sentido tiene? Pero ¿qué Dios te dio? ¿Qué hizo en tu vida? ¿Cómo el Señor transformó tu corazón? Si el Señor me perdonó, me salvó, me restauró, me dio una nueva oportunidad, ¿cómo no voy a servirle? ¿Cómo no voy a entregarle mi corazón? Aunque pueda estar enfermo, aunque pueda estar pasando cualquier dificultad, no importa. ¿Qué es lo que tienes? Y lo que tienes, ponlo en las manos de Dios. Y lo que parece que no es valioso en las manos de Dios, será valioso. Dios tiene el poder para tomar un carbón y transformarlo en un diamante, en algo que transformará el corazón y la vida de aquellos que te rodean. La vida de esta mujer marcó la diferencia. La vida de un creyente debe marcar esa diferencia entre los que están a tu alrededor. No puedes pasar desapercibido por aquellos que te rodean. Quizás la gente no te conocerá, quizás muchos no sabrán lo que haces, pero tu vida debe impactar a los que están alrededor de ti. Tu corazón debe impactar a aquellos que por medio de tu vida puedan conocer al Señor. Dice esta palabra, ¿no es esto conocerme a mí? Que te acerques al pobre y que obres con justicia. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrirle su corazón al Señor en esta noche, que pueda cerrar sus ojos donde quiera que estés. Aquellos que están escuchando esta palabra a través de las redes sociales, o los que están presentes aquí, que puedan abrirle su corazón al Señor y que puedas hacer una oración de fe y repetirla en voz audible, esta oración que dice: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo mi corazón como mi único Dios y mi Salvador personal. Señor, perdóname por todos mis pecados, por todos mis errores. Ayúdame a seguir y a hacerte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios, iglesia. ¡Aleluya!